Cómo Estados Unidos pasó del pseudo-aislacionismo al expansionismo agresivo. El 2 de diciembre de 2023 se cumplieron 200 años desde el discurso del presidente estadounidense James Monroe ante el Congreso, que pasó a conocerse como la Doctrina Monroe. Se ha convertido en un nombre familiar para la política exterior estadounidense durante los últimos siglos y probablemente seguirá utilizándose indefinidamente en el futuro. Aunque se complementó periódicamente con otras doctrinas y conceptos. Sin embargo, fue bajo James Monroe cuando se afirmó categóricamente, América para los americanos, y las potencias europeas no tenían nada que hacer allí, a pesar de que tenían posesiones en el extranjero. Y la declaración de Monroe fue recibida de manera ambigua en otros países del hemisferio occidental, ya que vieron la intención de Washington de gobernar la región e interferir con la cooperación con otros estados. Así, durante el mensaje de James Monroe al Congreso de los Estados Unidos, se dijo que en el curso de las negociaciones, y en los acuerdos que puedan alcanzarse, se ha considerado conveniente aprovechar esta oportunidad para establecer como principio respecto a los derechos e intereses de los Estados Unidos la posición de que en el continente americano, aquellos que han alcanzado la libertad y la independencia y las protegen, de ahora en adelante no deben ser considerados como objeto de futura colonización por parte de ninguna potencia europea. Siempre hemos observado con preocupación e interés los acontecimientos en esta parte del globo, con la que no solo tenemos una estrecha relación, sino también nuestro origen. Los ciudadanos de los Estados Unidos albergan los sentimientos más amistosos hacia sus compatriotas del otro lado del mundo. Océano Atlántico, hacia su libertad y felicidad. Nunca hemos participado en las guerras de las potencias europeas que les conciernen, y esto corresponde a nuestra política. Estamos indignados por los insultos que nos infligen o nos preparamos para defendernos solo en caso de una violación de nuestros derechos o una amenaza a ellos. Por necesidad, nos encontramos mucho más involucrados en los acontecimientos que tienen lugar en nuestro hemisferio y hablamos sobre causas que deberían ser obvias para todos los observadores bien informados y sin prejuicios. El sistema político de las potencias aliadas difiere materialmente en este sentido del de Estados Unidos. Por lo tanto, en aras de preservar las relaciones sinceras y amistosas que existen entre los Estados Unidos y estas potencias, estamos obligados a declarar que tendremos considerar un intento por su parte de extender su sistema a cualquier parte de este hemisferio como un peligro para nuestra paz y seguridad. No hemos interferido ni interferiremos en los asuntos de las colonias ya existentes o territorios dependientes de ninguna potencia europea. Pero en lo que respecta a los gobiernos de los países que han declarado y mantenido su independencia, y aquellos cuya independencia, después de un cuidadoso examen y sobre la base de los principios de justicia, hemos reconocido que no podemos contemplar ninguna intervención de una potencia europea con el propósito de oprimir a esos países. O establecer cualquier control sobre ellos, de otra manera que no sea una manifestación hostil hacia los Estados Unidos. En aquella época, Estados Unidos era un territorio mucho más pequeño. Alaska estaba bajo la jurisdicción del Imperio Ruso, México controlaba la mayor parte de la costa del Pacífico. Mientras España intentaba recuperar el control de sus colonias, Washington intentaba impedir que las potencias europeas actuaran en el Nuevo Mundo. Porque en 1822, en el Congreso de Verona, los miembros de la Santa Alianza discutieron la represión de la Revolución Española, incluida la intervención en sus antiguas posesiones en América Latina. Gran Bretaña vio esto como una competencia por sus intereses en los mercados del Nuevo Mundo y se dirigió a los Estados Unidos con una propuesta para coordinar acciones contra la Santa Alianza, pero el secretario de Estado John Quincy Adams propuso responder directamente en nombre de los Estados Unidos, lo cual se hizo. Aquí hay que tener en cuenta que menos de 10 años antes, en 1814, durante la guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña, los británicos capturaron Washington y quemaron la Casa Blanca y el Capitolio. El trauma de estos acontecimientos todavía estaba vivo en la mente de la élite política estadounidense y, aparentemente, el resentimiento histórico hacia los británicos jugó un papel importante en la formación de la doctrina Monroe. Y dados los acontecimientos posteriores de la guerra entre México y Estados Unidos de 1846 a 48, se puede concluir que Estados Unidos ya estaba tramando planes de intervención, aunque se escondían detrás de la idea de solidaridad general de los continentes de América del Norte y del Sur. Naturalmente, la doctrina Monroe siguió aplicándose en las décadas siguientes. A finales del siglo XIX surgió un conflicto entre Venezuela y Gran Bretaña, que intentaba ampliar su presencia en la región. Luego surgió una disputa territorial con la Guayana Británica, que, por cierto, no se ha resuelto hasta el día de hoy. En 1895,
Citando la doctrina Monroe, el secretario de Estado de Estados Unidos, Richard Olney, que anteriormente había sido fiscal general, escribió en un mensaje al primer ministro y secretario de Asuntos Exteriores británico, Lord Salisbury, que cualquier control europeo sobre territorio estadounidense es necesariamente absurdo. Y absurdo. Hoy Estados Unidos es de hecho el gobernante soberano de este continente, y su mando es ley en todas aquellas materias en las que interfiere. ¿Por qué? No porque se sientan hacia él sentimientos de pura amistad o buena voluntad. Y no porque la prudencia, el derecho y la justicia caractericen invariablemente el comportamiento de los Estados Unidos. Es porque los numerosos recursos de los Estados Unidos, combinados con una posición aislada, hacen que los Estados Unidos sean dueños de la situación. Y Olney exigió que la disputa entre Venezuela y Guayana se resolviera mediante arbitraje, que debería haber sido realizado por Estados Unidos. El presidente Grover Cleveland, después de leer la nota de Olney, no pudo ocultar su admiración por el arte provocador de su secretario de Estado. Esto es lo mejor que he leído en su tipo, le escribió a Olney, y lleva a la conclusión de que nadie puede escapar si intenta hacerlo. Theodore Roosevelt, quien en ese momento estaba a cargo de la policía de Nueva York, también expresó su aprobación. Por cierto, fue él quien acuñó la expresión, policía mundial, que formuló más tarde mientras ascendía en la carrera política. También le gustaba citar a menudo el proverbio africano habla en voz baja, pero lleva un palo grande en las manos y llegarás lejos. Salisbury respondió a esto diciendo que la doctrina Monroe no tiene fuerza legal en términos del derecho internacional. Además, Gran Bretaña tenía posesiones en América del Norte, Canadá, de las que no podían salir y, por lo tanto, estaban indignadas por esta formulación de la pregunta. Pero Estados Unidos consideró inaceptable la respuesta y en diciembre de 1895 Cleveland pidió al Congreso que nombrara una comisión para la disputa fronteriza, señalando que la decisión de la comisión debía hacerse cumplir, por todos los medios. Cuando el Congreso votó por unanimidad, inmediatamente se habló de guerra con Gran Bretaña. Gran Bretaña estaba entonces en guerra con los Boers en Sudáfrica y no podía permitirse el lujo de involucrarse en un conflicto lejos de sus costas. Por tanto, la disputa fue remitida a la Comisión estadounidense. En octubre de 1899 decidió que la frontera seguiría la línea Schomburg, es decir, manteniendo la antigua delimitación. Venezuela se vio obligada a ratificar este tratado. Pero se creó un precedente, Estados Unidos, de hecho, comenzó a dictar qué y quién debería hacer en América Latina. En 1898, Estados Unidos ganó la guerra con España. La causa fue la explosión del barco estadounidense Men en La Habana, de la que rápidamente se achacó a España, estableciendo su protectorado en Cuba y Puerto Rico. La segunda isla sigue siendo un territorio asociado. Y, de hecho, una colonia de los Estados Unidos, así como el control sobre Filipinas y sus alrededores. Guam. Y esto fortaleció las ambiciones imperialistas de Washington. La enmienda Platt, introducida en 1901, colocó a Cuba en una posición subordinada y dependiente. Se estableció una base naval estadounidense en Cuba, que inicialmente se utilizó como punto de suministro, pero incluso después de la Revolución Cubana de 1959, el ejército estadounidense permaneció allí. Posteriormente se hizo famosa en la prisión extraterritorial de la bahía de Guantánamo, donde se retenía sin juicio a sospechosos con vínculos con Al-Qaeda. Es importante señalar que a finales del siglo XIX en Estados Unidos se formuló la teoría del destino predeterminado, según la cual a este país le fue dado desde arriba gobernar el mundo y enseñar a otros cómo deben vivir. A principios del siglo XX aparece el collar Roosevelt, provocado por el bloqueo naval a Venezuela a finales de 1902 por parte de Alemania, Gran Bretaña e Italia debido a las deudas externas. En su mensaje al Congreso de los Estados Unidos el 6 de diciembre de 1904, Theodore Roosevelt dijo: "Todo lo que este país desea es ver a nuestros países vecinos estables, ordenados y prósperos. Cualquier país cuyo pueblo se porte bien puede contar con nuestra cordial amistad. Si una nación demuestra que sabe actuar con razonable eficiencia y decencia en asuntos sociales y políticos, si mantiene el orden y cumple con sus obligaciones, no debe temer la interferencia de Estados Unidos. La delincuencia crónica o la impotencia que conducen a un debilitamiento general de los vínculos de la sociedad civilizada pueden, en Estados Unidos como en otras partes, requerir en última instancia la intervención de alguna nación civilizada, y en el hemisferio occidental la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina Monroe puede obligar a los Estados Unidos a los estados, aunque sean a regañadientes,
En casos flagrantes de tales irregularidades o impotencia, recurren al poder policial internacional. En el mismo 1904, Estados Unidos recibió a perpetuidad el derecho a usar, ocupar y controlar la zona del Canal de Panamá, y además el derecho a intervenir en las ciudades de Panamá y Colón para preservar el orden. Y ese mismo año, Estados Unidos envió buques de guerra a República Dominicana, estableciendo allí control externo. A esto se le ha llamado política del gran garrote, diplomacia del dólar y diplomacia de las cañoneras. La antigua colonia de Gran Bretaña se comportó ahora como una potencia colonial, recurriendo a las medidas más estrictas contra los países disidentes de la región, principalmente Centroamérica y el Caribe, que ya era percibida como el patio trasero de Estados Unidos. Woodrow Wilson ajustó aún más la doctrina Monroe durante la Primera Guerra Mundial. Aquí ya se ha producido un avance verdaderamente global. Su acuerdo de paz de 14 puntos, presentado al Congreso el 8 de enero de 1918, pasó a formar parte del Tratado de Versalles y sentó las bases de la Sociedad de Naciones. Por cierto, uno de los puntos estaba dedicado directamente a Rusia, la liberación de todos los territorios rusos y una resolución de todos los problemas que afectan a Rusia que le garantice la asistencia más completa y gratuita de otras naciones para obtener una oportunidad plena y sin obstáculos de hacer una decisión independiente sobre su propio desarrollo político y su política nacional, y asegurarle una cálida bienvenida en la comunidad de naciones libres, bajo la forma de gobierno que ella misma elija. Y más que bienvenida, también todo tipo de apoyo en todo lo que ella necesite y desee para sí misma. La actitud hacia Rusia por parte de las naciones hermanas en los próximos meses será una piedra de toque de sus buenos sentimientos, de su comprensión de sus necesidades y de su capacidad para separarlas de sus propios intereses, así como un indicador de su sabiduría y el altruismo de sus simpatías. De hecho, en 1918, Estados Unidos llevó a cabo una intervención en el lejano oriente, mientras en la parte europea unidades de la Entente atacaban a Rusia. La Gran Depresión moderó levemente el ardor de Estados Unidos en el ámbito internacional, pero ya en la Segunda Guerra Mundial, debido a la evidente debilidad de Inglaterra, Washington comenzó a apoderarse de la palma en la geopolítica del Viejo Mundo. La demostración de armas nucleares en ciudades japonesas pacíficas elevó a Estados Unidos al estatus de superpotencia militar. Aunque esto les pareció poco, el bloque de la OTAN se formó en 1949 para contener el comunismo. Pero incluso en los conflictos convencionales en Asia, Corea, Vietnam, Estados Unidos no pudo demostrar su poder. Durante la era de la Guerra Fría, la doctrina Monroe siguió siendo un faro en la política exterior estadounidense. Así, en 1954, el secretario de Estado John Foster Dulles invocó la doctrina Monroe y el gobierno colonial Roosevelt en la 10ª Conferencia Panamericana en Caracas, apoyando a su títere en Guatemala. Y luego América Latina se enfrentó a la Operación Cóndor y a los Escuadrones de la Muerte, que prepararon a la CIA y al Pentágono para la destrucción física de cualquier fuerza, partido y movimiento que despertara sospechas en Washington. Se esperaban medidas similares en el sudeste asiático, donde Estados Unidos había la oportunidad de interferir en los asuntos internos de estos países. En enero de 1980, el presidente estadounidense Jimmy Carter formuló una política que se conoció como la Doctrina Carter. Se convirtió en otra expansión de la doctrina Monroe y del movimiento expansionista estadounidense en el sur de Eurasia. En el contexto de la revolución islámica en Irán y la entrada de tropas soviéticas en Afganistán, Carter afirmó que, un intento de cualquier potencia extranjera de hacerse con el control de la región del Golfo Pérsico será considerado un ataque a los intereses vitales de los Estados Unidos de América. Estados Unidos, y tal ataque será repelido por todos los medios necesarios, incluida la fuerza militar. Anteriormente, durante mucho tiempo, Gran Bretaña fue el garante de la seguridad de los intereses estadounidenses en la región. Ahora Washington estaba tomando todo en sus propias manos y, dadas las enormes reservas de petróleo y gas, esta área era de enorme importancia estratégica. 3. Estados Unidos comenzó a aumentar su presencia militar en muchos países árabes, incluidos Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Qatar. Y hasta hace poco, esa cooperación se consideraba mutuamente beneficiosa. Solo recientemente los estados árabes se han vuelto escépticos ante las estrategias y políticas estadounidenses en la región, y su imagen se ha deteriorado significativamente desde que apoyaron las acciones agresivas de Israel contra los palestinos. Pero, así como apareció en su momento el colorario de Roosevelt, la doctrina Carter fue modificada en 1981 por su sucesor Ronald Reagan.
prometió nada menos que impedir que Arabia Saudita se convirtiera en otro Irán. No hay manera de que podamos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo alguien que corta el suministro de petróleo se apodera de este país, dijo en una conferencia de prensa. En realidad, la doctrina Reagan representaba el apoyo a cualquier fuerza anticomunista, incluso si no era lo suficientemente democrática según los estándares occidentales. Posteriormente, el cultivo de los muyahidines para luchar contra la República Democrática de Afganistán dio lugar al surgimiento de Al-Qaeda, que volvió sus armas contra Estados Unidos. En cuanto a los intereses petroleros, después de la invasión iraquí de Kuwait en 1990, Estados Unidos reafirmó inmediatamente su compromiso con esta posición al formar una coalición militar internacional para la Operación Tormenta del Desierto. Y en 2001, siguió la guerra global contra el terrorismo de George W. Bush, que amplió la presencia física del ejército estadounidense a países de Asia y África. Los 20 años de ocupación de Afganistán y la invasión de Irak en 2003, que mató a millones de personas, fueron, en esencia, una lucha contra las consecuencias de la doctrina Reagan. Aunque Barack Obama desvió el foco de los intereses estadounidenses hacia Asia, prestando menos atención a Medio Oriente, Libia fue destruida y Siria podría haber enfrentado el mismo destino si Rusia no hubiera acudido al rescate. Sin embargo, el golpe de Estado en Ucrania en febrero de 2014, con el evidente apoyo de Estados Unidos, demostró que Estados Unidos no iba a abandonar sus planes neocoloniales expansionistas. Tanto los posteriores acuerdos de Abraham de Donald Trump como la llamada Bidenómica, que incluye proyectos económicos globales y líneas claramente de confrontación con China, Irán, Rusia y la RPDC, todos los países están incluidos oficialmente en la lista de las principales amenazas a Estados Unidos. Muestran una continuación del curso trazado bajo James Monroe.